primero, pues muy contenta de estar en este evento con ustedes, también todos los que nos están viendo por redes. Es un espacio donde hacemos muchas cosas, hacemos networking, nos conocemos, generamos redes, generamos amistades, donde compartimos experiencias y hoy yo estoy aprendiendo mucho de ustedes. Creo que los que han dado las capacitaciones nos han dado un gran momento de aprendizaje para nosotros. El tema que yo les voy a presentar hoy se llama Sanando Conciencia y como tiene que ver con tecnología, pues les quiero contar algo antes de empezar y es una infidencia. Cuando yo estaba haciendo esta presentación me generó un miedo y se los voy a comentar. Yo decía, Dios mío, donde yo termine la presentación y me aborde un ingeniero de sistemas o un desarrollador con preguntas técnicas, me muero, por si hay alguno no lo vaya a hacer, ¿cierto? Más porque soy enfermera, ¿cierto? Pero estoy también en áreas de Health Tech. Entonces, el objetivo de esta presentación es impulsar el compromiso con la promoción de la tecnología y la ciencia como pilares fundamentales en el avance de la seguridad del paciente y hacer énfasis en la innovación y la adaptación de esta ciencia a los ámbitos sanitarios. Es decir, nosotros tenemos que empezar a inculcar en nuestros equipos y nosotros introyectar la tecnología en nuestra cabeza. ¿Cómo hacemos que la tecnología haga parte de la seguridad del paciente? Hay muchos datos. Si ustedes ven en internet, buscan documentos, encuentran datos. Para mí, el informe de To Err is Human, errar es humano, es para mí la base y creo que para muchos de lo que nos empiezan a dar datos sobre seguridad del paciente. Este informe, ¿qué significa? Yo les cuento la historia muy corta. Por los lados de los 90 en Estados Unidos empiezan a presentar miles y miles de muertes, miles, y el gobierno de Estados Unidos dice, bueno, empiezan a haber miles en los hospitales, pero no se sabe por qué. El paciente llega con un problema y se muere. Entonces destina un dinero a un instituto y le dice, bueno, yo le voy a dar este dinero y usted empiece a analizar a ver qué pasa. Y hace un análisis y generan un informe, y en ese informe dicen, hasta 98.000 personas mueren por errores durante los procesos de atención. Y luego viene por allá algo que se llama Global Trigger Tool, que es el GTT, que lo empezó a trabajar el ICI, que es el Instituto de Calidad para la Seguridad en Salud. Y muy interesante, y se los pongo acá, es ¿por qué? Porque ellos cogen esto que significa estas herramientas, empiezan a buscar en las historias clínicas, por ejemplo, un paciente que fue operado y en la historia clínica, paciente tiene leucocitosis y tiene fiebre y nunca hubo una intervención, o había un medicamento, por ejemplo, una vincristina que el máximo es 2 miligramos y le colocaron 4, y eso no se percataron, pero cuando hacen este análisis, ya los pacientes ascienden de 98.000 a 210.000. Entonces miren, la estadística empieza a aumentar. Y hay muchos estudios, si vemos por ejemplo el IVEAS que en Latinoamérica, en 5 países, 58 hospitales, dicen hay 60% de los pacientes con eventos adversos evitables. Si ustedes vieron ahorita, estuvimos atentos en esas charlas, una de las chicas nos decía ahora, miremos todo lo que está pasando en cuanto a identificación del paciente, a procesos de administración de medicamentos, nos lo decía también el doctor ahora, en el análisis de riesgos, y yo solamente les traigo datos cortos porque yo sé que muchos hemos trabajado en este tema. En medicamentos de 30 pacientes que presentan eventos adversos, 15 son por mala gestión nuestra, 15, pues imagínense. Y en procedimientos quirúrgicos al año a nivel mundial 300 millones de cirugías se hacen y el 10% presentan eventos adversos.
Cuando uno habla de este dato, no es tan sencillo, porque si ustedes hablan o nosotros hablamos de un procedimiento quirúrgico, no es decir, por ejemplo, fue un procedimiento y nos equivocamos y ya, pero cuando uno dice, le operamos el ojo que no era, le sacamos un órgano que no era, no sé si escucharon la noticia hace unos meses en Estados Unidos, le amputaron la extremidad que no era, ¿cierto? Y uno dice, ¿cómo pasa? ¿Cierto? ¿Por qué pasa todavía? Y eso lo hablamos ahorita. De 3 a 5 caídas por cada 1000 días cama, o sea, en una institución que tiene 100 camas copadas en 10 días, la incidencia de 3 a 5. Si hablamos de hospitalizados, la lesión por presión, estamos hablando de 10 pacientes uno. Y cierto que todos nos cuestionamos, ¿cómo es posible que teniendo todas las estrategias, todos los documentos, todas las referenciaciones, todo nos sigue pasando? 12% en un estudio que se realizó en 3 años en un país, saca el 12.3% de estadística. Ahora, no los voy a inundar de estrategias, pero quiero mostrarles y estemos mirando esto muy al detalle, y es estrategias mundiales donde involucran la tecnología. Cuando hablamos de la resolución WHA, esta que es donde empieza a trabajar, y ese día dicen, por allá en el 2019, a partir de este año empezamos a trabajar con el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que es el 17 de septiembre, y a sacar estrategias, dice algo en el numeral 10, promuevan el uso de tecnologías, especialmente digitales en salud, promuevan. Luego empieza el Plan de Acción Mundial, esta es muy interesante, se los recomiendo que lo lean, y también les recomiendo que busquen cómo implementarlo las instituciones, porque tiene la línea de objetivos con sus 5 líneas estratégicas cada uno, y empieza a hablar y a decir, diseñen y apliquen soluciones digitales para mejorar la seguridad en la atención, configuren estrategias, herramientas, incluyendo macrodatos, inteligencia artificial, que ahorita vamos a ver un poquito de eso para que tengamos claridad, acciones de partes interesadas, fomente y financie el uso de tecnologías. Esta charla que yo les estoy dando tiene un objetivo grande, y es ¿cuál? Todo el personal asistencial, todos tenemos que empezar a pensar cuál es nuestro papel en estos tiempos con la seguridad del paciente. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Sí? La estrategia sobre salud digital, también si ustedes la leen, hablan mucho sobre la transformación digital en salud, cómo con IoT, analítica, macrodatos, cómo todo tiene que transformar la atención, que ya también lo estamos viendo, no es la era del papel, ¿cierto? Programas nacionales sobre seguridad del paciente. Y yo les voy a hacer una pregunta, ¿somos capaces de llegar a la eliminación de daños habilitables en la atención en salud? Yo les pregunto, la OMS nos hace una propuesta y dice, lleguemos a 0 daños evitables. Y cuando yo les comentaba esto a un equipo de salud, todos me abrieron los ojos, imposible, imposible. Entonces yo les decía, no imposible, pero busquemos el máximo estándar, a ver hasta dónde llegamos. Si en nuestra mente está 0 daños, no disminución de daños, ya tenemos que empezar a cambiar el chip. Sí, que me salga la mitad con eventos, está bien. O esta vez tuve 15 caídas, pero no, esta vez ya tuve 10. Pero esa mentalidad ya no. Tenemos que llegar a 0. Es que es muy imposible porque hablamos de humanos, sí. Pero si ustedes ven, podemos hacer todas las estrategias, a ver hasta dónde llegamos. Y en unos meses o en un año volver a hablar. ¿Me hago entender? Es decir, todas las instituciones, y eso va desde una palabra que es muy interesante, es la cultura de seguridad. Es qué tenemos nosotros de concepto frente a la atención del paciente. Si ustedes ven esta foto, ¿hay algo malo? No, algo que no cuadra. No cuadra.
¿Y saben qué no cuadra? Yo les voy a contar. Hay modelos de atención que las instituciones llamamos, que se llaman, algunas partes lo hacen, el single loop. ¿Qué significa eso? En el área de análisis hubo un evento, una caída, y el single loop, ¿qué significa? Yo cojo la persona, fuiste tú la responsable, venga, yo analizo el caso, qué pasó, cuáles fueron los factores, las prácticas, y Juan, venga, yo lo retroalimento. Esto fue lo que pasó, para que no lo vuelvas a cometer. Y ya la metodología cambia, y ya no se llama single loop, sino double loop. ¿Qué significa? Es un círculo completo, ya no es un círculo sencillo. Y en ese círculo, ¿yo qué hago? Hubo una caída, ya no es Juan si fue el responsable. Venga, institución, tuvimos un evento. ¿Cómo intervenimos para que esto no nos vuelva a pasar en la institución? Ya el análisis no es de persona a persona, sino de persona a sistema. ¿Listo? En este punto vamos a pensar también algo y los insto a que lean un documento muy interesante, es del doctor Peter, se llama Pronovost. Él empieza a hablar de cómo es el modelo, y es un documento viejito, pero él empieza a decir, el nuevo modelo de atención en seguridad del paciente, ¿cómo debe ser? Es un modelo donde las instituciones se conviertan en organizaciones altamente confiables, y cuando hablamos de organizaciones altamente confiables, ¿qué debemos hacer? Empezar a atacar los problemas desde los estadios tempranos. ¿Y eso qué significa? Yo no me voy a enfocar en un análisis, a ver qué eventos adversos me llegaron, no, yo empiezo por abajo, todo lo que sean incidentes, condiciones, absolutamente todo lo tengo que analizar. Y si alguno ha escuchado la pirámide de Beard o la ha analizado, ¿qué dice la pirámide de Beard? Si usted analiza todos los incidentes, todas las condiciones inseguras, todos los near miss, y los gestiona y los impacta, proporcionalmente usted está impactando los eventos adversos, no viceversa. Si usted impacta eventos adversos, no está impactando incidentes. Pero si usted impacta todos los incidentes de una institución, proporcionalmente está impactando los eventos adversos y los centinelas. Preguntas para que ustedes las analicen. ¿Qué progreso hemos logrado como institución? Hemos logrado progresos cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de automatización de procesos, de estandarización de procesos, hemos logrado pasar las culturas a otras generaciones, o como decía ahorita alguien, estamos todavía hace 20 años, tenemos conciencia de lo que hacemos, estamos dispuestos a reaprender, o estamos diciendo, yo hice una capacitación. ¿Cuándo la hiciste? Eso fue como hace 3 años, pero no, yo conozco el tema, yo sé bien, chévere. ¿Qué te explico? Iba uno a mirar y Dios mío, no, así no se maneja ahora la seguridad. Conocemos el estado situacional. El estado situacional es que ustedes en las instituciones se tienen que parar y saber dónde están, yo qué tengo, qué tecnología, qué procesos, qué diagnósticos, qué pacientes, qué problemas tengo para poder hacer intervenciones. All right. Voy a sacarles una risa nomás. Y por si alguno estaba meditando, pues también que prestáramos atención a lo que sigue, porque hasta ahora uno tiende a meditar mucho, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar entonces ahora sí, a entrar en materia, y este tema, pues se los quiero contar con toda la humildad, pero también con el énfasis que se tiene que hacer en que el personal de salud tiene que hacer un cambio. Y les voy a decir por qué, porque la estadística no lo dice. Y tenemos que pensar en que el evento de hace 20 años
¿por qué se presenta hoy de la misma forma? Porque si hace 20 años a un paciente le amputaron una pierna, hoy vuelve y pasa lo mismo. Y tenemos que empezar a revolucionar. Y en este momento tenemos que empezar a cambiar el chip de decir, yo soy lo que dijo Florence Nightingale, soy cuidador y ya. Florence Nightingale es una enfermera donde habló hace mucho, y ella fue de las primeras donde empieza a manejar el cuidado, pero ella lo hace desde su momento y su conocimiento. A hoy ya yo no puedo decir ni el nutricionista, ni el fisioterapeuta, ni el médico, ni la enfermera, ni los que estamos con el paciente en decir, yo cuido y ya. No, yo cuido y ya, ¿con qué? ¿Con qué? Con investigación, con tecnología. Y también los insto a algo, en las instituciones creemos que los únicos que deben ser los que se encarguen de la tecnología es el área de la tecnología. Hoy les digo, no puede ser así, no puede ser así. Es que el de la tecnología es el que debe mirar cuál es el problema de nosotros e intervenirlo. Estamos llamados a que nosotros seamos los que participemos en cómo la tecnología en las instituciones puede impactar al paciente. Ahí creo que fue el director de Google hace unos años y él dijo en una conferencia, todo el que no sepa, estoy hablando de cualquier persona, a nivel mundial, no sepa de tecnología para el 2030 será considerado un ignorante del tema. Ya no es que si sabe a Excel, yo soy buena en Word, no, ya sabes de tecnología y no estoy hablando de que nos sentemos en un computador a hacer desarrollos, no, pero tener los conceptos para poder hacer las intervenciones. Y hablamos de revolución industrial, ¿por qué? Porque esto es un avance, estamos en este momento en la cuarta revolución. Y si ustedes me dicen, ¿qué es eso? En este momento estamos, eso es una era donde la estamos atravesando ¿con qué? Con tecnología disruptiva que transforma toda la manera en que vivimos, en que trabajamos, en que relacionamos, en que diagnosticamos a un paciente, en que lo atendemos, y se enmarca la hiperproductividad. ¿Y qué es eso? Que nosotros podamos hacer las tareas que nos competen muy bien y más sin tener que estar pensando en tengo que destinar 4 horas a hacer un documento, por ejemplo. Y si vemos la primera revolución, temas de vapor, cómo sale esa revolución y los cambios, el tema de la electricidad, el tema de las computadoras y ya viene todo el tema de la inteligencia artificial y más. Entonces, ¿cuál es mi papel hoy en esta charla? Quiero presentarle algunos conceptos de lo que se maneja en la cuarta revolución industrial, que ustedes los escuchan, los viven de pronto en ámbitos no hospitalarios o no los conocen, pero es bueno que empecemos a aprender de ese tema, a conocer conceptos generales para poder entrar a las instituciones y tener esos criterios y decir, yo creo que acá podemos hacer algo por la seguridad del paciente, porque esto es con enfoque en seguridad del paciente. ¿Qué es la inteligencia artificial? Fácil, es cómo enseñar a las máquinas a pensar y aprender, como lo hacemos nosotros, para que pueda ayudarnos a hacer las cosas más rápido y mejor. Es ese modelo donde le decimos a la inteligencia, lo entrenamos, haga cosas que hace el humano, pero hágalas mejor, coja datos y ayúdeme a tomar decisiones. Entonces, en este caso, por ejemplo, que el médico, y ya hay desarrollos, hay una cantidad de cosas en Colombia y en el mundo, donde el médico se sienta con el paciente, no hay una barrera que es la pantalla, señor, cuénteme qué tiene, esto, hablan y entramos a algo muy lindo que se llama que humanización del paciente, ¿y saben por qué? Porque yo puedo mirarle el color de los ojos al paciente y viceversa, y entro, hablo, y luego ¿qué pasa? Lo que yo hablé pasó a la historia en sus campos específicos, yo no tengo que estar pensando, permítame, espero yo lleno el campo, porque eso es lo que les toca a los médicos, 100 clic, llena información y tiene 20 minutos.
Ejemplos que les estoy trayendo acá de inteligencia artificial aplicado al sector salud y les pongo a la bibliografía: predicción de sepsis, algoritmos de inteligencia desarrollados para predecir aparición de sepsis en pacientes de cuidados intensivos. De esto nos tenemos que apoyar. Ahorita vamos a ver un tema y es el tema que ustedes dicen, ay, pero es que Elisa habla muy bueno, pues eso cuánto vale, ¿cierto? Esta cree que es que eso es la plata cae del cielo. Hasta dónde lleguemos nosotros vamos a estar. Detección precoz de enfermedades, inteligencia artificial aplicada a análisis de imágenes. ¿Qué hace la inteligencia? Ponen el rayos X, esto es lo que se propone. El paciente tiene una TBC o tiene X o Y cosa, signos tempranos, detección de signos tempranos del cáncer, y para el médico es una ayuda enorme, ¿cierto? Para el médico que se apoye. Hay que aclarar algo, mucha gente cree que la inteligencia artificial, y de hecho esta semana me abordaba alguien y me decía, Elisa, la inteligencia artificial ¿sabe qué va a hacer? Me va a quitar el puesto. Y ese es el concepto de pronto erróneo, porque ¿qué hacemos nosotros con la inteligencia artificial? Apoyo al personal asistencial, y eso es lo que hace la inteligencia a nivel mundial, para que sus actividades asistenciales las haga de manera eficiente y tenga tiempo para dedicarle al paciente, realmente para lo que nosotros estamos. Todos los días nos vamos desviando más, llega un informe que hay que hacer de tal asegurador, 2 horas, hay que hacer un Excel, hay que hacer otro informe, hay que hacer una lista, hay que hacer tal cosa, cuando menos 20% asistencial y el resto administrativo. Internet de las cosas. ¿Qué es Internet de las cosas? O lo de pronto ustedes los van a escuchar como IoT. Todo esto al final, cuando terminemos la charla, creo que va a tener sentido, porque cada uno en la institución va a decir, sí, esto me va a servir y así es que yo voy a entrar a mi institución a hacer mi aporte. O sea, vamos a evolucionar y a revolucionar la atención del cuidado del paciente. Yo hoy solo estoy hablando de tecnología, no estoy hablando de un proceso, de otra cosa, sino de este tema, y por eso estoy muy enfocada. ¿Qué es Internet de las cosas? Son los dispositivos médicos y equipos conectados a Internet para que los médicos y el personal del hospital puedan brindar un mejor cuidado, hacer seguimiento más preciso y garantizar un ambiente. Ustedes saben que, por ejemplo, tienen en sus casas que sea con IoT. ¿Alguien sabe? El smartwatch. Usted dice, yo conecto acá y paso y miro mis datos allá, pero uno no tiene el concepto claro. Otro, el carro. Tienen el carro con la información y la pueden pasar. Es como los datos se conectan por internet en tiempo real y dan información. Entonces díganme ustedes, está el médico, tenemos un paciente de Tuturumí, yo no sé, digamos para la lejanía, y el paciente no se puede trasladar, pero el médico atiende, ¿cierto? El paciente por una teleconsulta, inmediatamente con un dispositivo está viendo los signos vitales del paciente y no tengo que trasladar al paciente. O cuando en las instituciones toman el dextrometer y que el dextrometer no lo tengan que escribir en una hoja, sino que los resultados pasan a la historia. Casi que todos los que estamos en instituciones, manejamos bombas de infusión, ¿sí o no? Todos. Y tenemos que empezar a hablar, en las instituciones las bombas de infusión se pueden conectar para que la información no sea valedera. ¿Y qué nos salen las bombas? ¿Quién me dice? Dosis, ¿cuál? Medicamento, el volumen de dilución, y qué chévere que todo eso nosotros le estoy aplicando a Pepe, un antibiótico, yo qué sé, cualquier medicamento, tal, diluido en tal, con tal, tan centímetros, tanto, y yo no tenga que estar copiando en una hoja todo eso para luego pasarlo al software, con riesgo en que entre todo eso me equivoque, sino que de una vez pase. Eso es Internet de las cosas. Acá les pongo algunos ejemplos. Ustedes en servicios farmacéuticos ven las neveras, que tienen que tomar la temperatura de ambiente, la temperatura de la nevera, y esos datos pasan al computador de la persona, eso se llama IoT.
Internet de las cosas, monitoreo de pacientes, dispositivos que permiten el monitoreo remoto de signos vitales, de salud. Esto es una bibliografía de alguien que hizo un desarrollo, monitoreo de medio ambiente hospitalario, sensores que monitorean condiciones de hospitales, la temperatura, la humedad, y sale toda esa información para que el ambiente esté seguro y uno no esté pensando en la hoja, quién tiene un Excel, se me acabó el registro manual, borre, ¿cierto? Sale la información. Ciencia de datos, convertir los datos en información útil. Les voy a hacer una pregunta. En las instituciones generamos datos, como por ejemplo, historia clínica, notas de enfermería, signos vitales, egresos de pacientes, cirugías, ¿qué más? Medicamentos, listas de chequeo, análisis de eventos adversos, y adivinen, ¿dónde tiene la información? Mírate allá la carpeta, la que menos polvo tiene, levantala, sacúdala y saque ahí. ¿O dónde? Metas en el computador mío allá con mi usuario. Hay una carpeta que se llama La Hermosa. En La Hermosa hay otra carpeta que se llama Eventos Adversos, y en Eventos, en el mes, ahí está. ¿Y dónde está lo de el egreso? En la historia clínica. ¿Y qué hay de datos? No, pues yo lo tengo de cabeza. ¿Les ha pasado? No, yo de cabeza. Vaya, haga la ronda. Listo, yo voy de la ronda por mis pacientes, 7 pacientes, los evalúo, ingreso toda la historia. ¿Y qué encontraste común en la evaluación de todos los pacientes, de los 20 que diste la ronda? Todos están chéveres, están bien. ¿Y qué datos? No, pues es que, bien, se nos pierde el dato. ¿Para qué es la ciencia de datos? Para que pueda coger esa información y nos sirva, sea útil para nosotros. Coge todos esos datos. ¿Sabe cuál es el ejemplo más práctico? Tengan una olla, echen 2 litros de agua y una bolsa de esas de sopa de letras y la revuelven. Cuando esté cocinada, saquen información de ahí. ¿Quién? No hay forma, están ahí. Pero, ¿qué es la ciencia de datos? Con inteligencia artificial, se involucra una cantidad de cosas y empieza a decir, venga, yo les traigo de ahí la información, se la pongo donde debe ser para que usted como institución, usted como enfermera, como médico, pueda tomar decisiones. Y ahí sí yo puedo decir, en mi institución yo tengo 30 eventos adversos, tantos incidentes por esto y esto y esto, los egresos de los pacientes que yo estoy viendo tienen estas dificultades, en los egresos los signos vitales se me alteran en esto y esto, y qué rico nosotros ser partícipes, o sea, a mí me emociona eso, que yo pueda ser partícipe en decir, yo tengo estos datos de mis pacientes, yo tengo estos datos en la institución, yo puedo participar en la toma de decisiones de la institución, los gerentes puedan tomar esas decisiones. Y si vemos acá, por ejemplo, miremos esto, evaluación de tratamientos, medicamentos, análisis de datos para evaluar la eficacia y la seguridad de los tratamientos en una población diversa. Muy chévere, ¿no? Muy interesante. O, por ejemplo, análisis predictivos en readmisiones hospitalarias, modelos predictivos basados en ciencia de datos para prevenir. El paciente llega, ¿por qué viene? ¿Por qué vuelve? ¿Por qué vuelve? Por este motivo, porque se me infecta, por esto, venga, hagamos la intervención, ¿cierto? ¿Y qué es robótica? Cuando uno habla de robótica, se imagina el muñeco que está arriba, ¿sí o no? Uno dice, no, y además porque como uno lo ve en televisión, uno dice, robótica es un muñeco acá, no sé, un robot que camina así y se mueve así y le dan instrucción y por allá paró la pata así metálica y la cosa. Y eso es lo que uno se imagina cuando habla de robótica. Pero, ¿cómo aplicamos robótica a sector salud? Les voy a decir, robótica sector salud se aplica con varias condiciones. Primero, no es el robot andando por acá repartiendo, no, eso no es.
Eso es un tipo de robots, pero cuando hablamos de robótica digital es primero que en nuestras instituciones pues el sistema sea digital. Miren esto, hay tareas que son repetitivas, que son continuas y que están estandarizadas. Les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes conocen el MIPRES? ¿Y lo han alguna vez visto diligenciarlo? Y ustedes ven que hay que llenar, y casi que uno es bailando llenando, ¿cierto? ¿Qué tal un robot? Y seguramente si uno indaga, hay alguna empresa que lo haga, donde, ¿qué pasa? Un robot ayude con el diligenciamiento y le está quitando la labor al médico. Pregunto, ¿cierto que no? ¿Qué está haciendo? Apoyando al médico, le está diciendo, vea, haga en su tiempo algo lindo con el paciente, háblele, mírele a los ojos, haga una consulta más completa mientras yo le ayudo con esta parte. Otro ejemplo, hablemos del área de facturación de una clínica. Hay procesos que es, descargue allí, monte allí, baje allí una orden, revise allí, mande un correo y se fue. Eso está automatizado, es digital, está estandarizado. ¿Y qué hacen estos robots? Hacen la tarea pues para que nosotros tengamos el tiempo verdaderamente para lo que estamos destinados, ¿cierto? ¿Y qué vemos? Robots de transporte también. Ustedes ven inclusive en las calles el carrito, en las clínicas hay veces hay robots donde llevan medicamentos, y ahí hay un estudio con eso, el sistema de robot para administración de medicamentos, para dispensación, hay robots institucionales donde de una vez hace la dilución y la preparación del medicamento. Entonces, ¿qué pasa? El medicamento se coloca la dosis y él se encarga de hacer la dilución en donde le toca, en el diluyente tal, la bolsa tal, si es salino destroza, lo saca con todo y listo. Son cosas que son automatizadas, digitales, son repetitivas, se entrenan y se deja organizado. ¿Cuáles son los beneficios de que nosotros tengamos tecnologías en las instituciones? Pues muchos, diagnósticos más precisos, tratamientos personalizados, acceso a la atención médica, investigación médica avanzada, gestión eficiente de riesgos clínicos, reducción de errores médicos, reducción durante los procesos de atención. Pero esto, ahí es donde viene la parte chévere, que ustedes dicen, tan bonito no es, y lo miran a uno con ojo chiquito. Entonces ahí es donde dice, a ver, esto tan sencillo no es. Claro que no, esto tiene retos, pero esos retos no son inalcanzables, son de plantear, de analizar bajo metodologías. Ejemplo, si una metodología llega a una institución, hay métodos que están establecidos como el GRADE u otros, donde dice, entran, se hace un análisis y cómo lo vamos a hacer. Tener en cuenta algo, nosotros como instituciones o donde trabajemos, hay que tener algo claro, es que no somos casas de software, nosotros no vamos a hacer desarrollos para el universo, miramos qué podemos hacer y si no buscamos qué nos ofrece el mercado, qué hay, ¿para qué? Para que podamos, que los servicios, porque hay veces uno presiona a los de tecnología, no, venga, hágame un desarrollo y termina uno 3 años y no avanza y se vuelve una locura. ¿Y cuáles son estos retos? Hay costos, hay financiamiento que se requiere, integración de sistemas. ¿Saben qué es integración de sistemas? Es algo que si yo tengo un software y en la clínica o en donde trabaje también manejamos otros, ¿cierto? Yo dice, yo trabajo con tal software, pero ¿cómo hago que esta tecnología se me integre y yo no tenga que registrar acá, registrar allá, sino que para mí sea mucho más fácil? Privacidad y de seguridad de los datos. ¿Ustedes escucharon la noticia que pasó con el ministerio? El secuestro de datos y todo el mundo haciendo MIPRES manual. Pues a mí me tocó en la institución el MIPRES manual, la cosa por allí manual, todo manual. Entonces, eso es muy tenerlo en cuenta cuando se hace análisis, tener este tema de privacidad, adopción y capacitación del personal. También lo hablaron ahora. Si yo pretendo tener tecnología, y hay una cosa, yo no sé si no la dejé en la diapositiva, nosotros nos llenamos de tecnología avanzada, el robot para operar la próstata, el robot no sé qué,
pero estamos, y se los pregunto, ¿estamos teniendo tecnología para impactar los procesos del día a día? ¿Cierto que no? Cuando uno ve, estamos con toda una tecnología avanzada, miren esto, así grande, y todos los que tienen que estar en la operatividad tienen el mismo Word, ¿sí o no? Y ese es el reto, estamos todavía en la era del papel, les pregunto, estamos todavía en la era del papel, no debería ser, estamos en la era donde vamos a hacer una lista de chequeo y la lista de chequeo la hacemos en un Word y luego la archivamos en una carpeta. Interoperabilidad de los sistemas, integración, resistencia al cambio, incorporación de nuevas tecnologías, tratamientos avanzados, no incorporación de tecnología, sí se los puse, mire, no incorporamos tecnología a los procedimientos de trabajo, estamos desfasados de actividades, pero actividades en la manualidad. Entonces nos podemos hacer el replanteamiento y cierro con esta frase, la mejor manera de predecir el futuro es ¿cuál? Creándolo, nunca es tarde, siempre podemos hacer un pare en nuestros servicios y en nuestra vida y decir, arranco mi proceso a partir de hoy diferente, o sea, denle un clic a la vida de ustedes, yo me doy un clic a mi vida y todos tenemos que replantearnos si es lo que estamos haciendo de la manera correcta y si no, cómo hacerlo mejor. Pregúntense entre equipos y yo sé que dicen, no, es que me dan vara, no importa, démonos vara entre todos a ver, pero lleguemos a acuerdos donde, acuérdense que en fin último, ¿a quién estamos beneficiando? Al paciente y a nosotros, porque nosotros también somos vitales en la atención. Muchas gracias, quiero que sigamos en este camino todos de la búsqueda de la seguridad del paciente y ojalá algún día podamos llegar a 0 eventos, que ese es un sueño que aparece o parece ser inalcanzable, pero si no pensamos en eso, pues nunca lo vamos a lograr. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes ya. Elizabeth, una pregunta. Yo vengo de un gestor farmacéutico en el cual estamos utilizando analítica avanzada de datos para hacer unos análisis de la dispensación y la prescripción de medicamentos a poblaciones muy grandes. Y digamos que tenemos variables farmacológicas ya identificadas de riesgo. Quisiéramos migrar a las variables clínicas haciendo uso de los glucómetros, por ejemplo, con Internet de las cosas para que nos informen y ver el comportamiento, digamos, de las glucometrías de los pacientes. En la parte médico-legal, ¿hay alguna normatividad o algún avance en Colombia en ese aspecto? Es decir, las glucometrías fueron anormales, 400 miligramos, no sé, por decilitro. Y nosotros nos dimos cuenta un mes después cuando corrimos los algoritmos. ¿Hay un riesgo médico legal para nosotros? Hay una cosa importante, muy interesante la pregunta. Primero hablar de una cosa, a nivel mundial, nosotros primero, ¿qué hacemos? Aferrémonos y bajamos la norma que hay a nivel mundial. Ya están las estrategias establecidas a nivel mundial para temas de tecnología. Cuando hay tecnología en las instituciones hay unos retos y la tecnología por sí sola no sirve. La tecnología se debe implementar con el acto del ser humano. Voy para la respuesta, pero con este comentario. Si yo tomo dextrometer, por ejemplo, o pongo nebulizaciones para que me diga el IoT a tanta dosis, pero yo le dejo la responsabilidad a la tecnología de que sea el que tome la decisión, es un riesgo para mí, porque yo tengo que entrenar la tecnología y tener muy claro, ejemplo, si yo voy a
programar un dextrometer, o sea, esta tecnología de IoT en mi institución no es tan sencillo. Yo tengo que tener unas variables y unos parámetros, por ejemplo, que si es menos de 70, me anuncie, si es menos de 110, me anuncie, cómo anuncia, a quién anuncia, cuándo anuncia, cuál va a ser la metodología que se va a realizar inmediatamente, se anuncia, y eso tiene que ser un flujo grande de proceso. Yo en ese momento intervengo, aviso al médico, voy donde el paciente, cuál es la acción que hago como personal, porque como les digo, no es dejarle la responsabilidad, sino hacer una intervención tecnología humano. En este momento nosotros tenemos norma donde más que la norma aplicada al dextrometer, es nosotros como pues, el personal médico o asistencial, el acto asistencial frente al paciente, porque en ese acto asistencial las variables que intervengan, sea tecnológicas o no, ¿cómo las aplica usted? Entonces en ese momento, que sí tienen que tener claro, porque ahí es donde es uno de los retos, tienen, y no solo eso, si uno habla de ciberseguridad, entonces se le robó la información y usted no supo qué le pasó al paciente, y resulta que ese paciente tenía 40 de dextrometer, la glicemia. ¿Qué intervención hizo el paciente? ¿Cierto? Se nos complicó. Entonces, ahí donde usted dice, intervine y un mes después nos dimos cuenta, es cómo mejorar o cómo impactar esas variables para que cuando ustedes den las reglas del juego, ¿cierto? En ese análisis, en toda esa data que están adquiriendo y en toda esa información que le están metiendo inteligencia artificial para que pueda procesarse, es cómo voy a poner las reglas del juego en esa IoT, en esa metodología, en esa herramienta, en ese dextrometer, ¿cierto? En Colombia, normas específicas relacionadas con tecnología no es tan conocido, no es una regla donde nos diga si esto, si esto. Conocemos historia, las normas de historia clínicas, conocemos las normas que nos coloca el ministerio, hay normas también tecnológicas, pero yo pienso que esto es una evolución y que seguramente en el transcurso del tiempo van a empezar a surgir muchas normas con base en la era que estamos viviendo, pero para nosotros adelantarnos a eso sí tenemos que tener muy claro qué normas mundiales hay, qué nos presenta el país, cómo vamos a intervenir inclusive esta información con el paciente sin que afectemos al paciente, porque como les decía yo ahora, no es meter tecnología por meter o por decir me saca un dato y ya, o porque alguien me lo referenció y ya, sino que bajo metodologías de análisis, como yo les decía, el GRADE o cualquiera, ustedes tienen que tener muy estandarizado cuáles son esos parámetros de incorporación de metodología, cuáles son esos riesgos, cómo se van a intervenir y qué va a ser el equipo que va a estar ahí para hacer esa intervención. ¿Me hago entender? Entonces es más eso.